de los pueblos. Razón Libre. En Pachamama Radio. Razón Libre. Conducción, Mauricio Rodríguez. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos de las redes, bienvenidos a otra sesión de Razón Libre a través de Pachamama Radio. En la semana han ocurrido muchas cosas. Castillo ha sido condenado, Vizcarra también ha sido condenado a 14 años de prisión, Castillo a 11 años, Betsy Chávez también a 11 años y el doctor Aníbal Torres también ha sido condenado a 6 años. Y claro, las interpretaciones van y vienen y se habla mucho de venganzas políticas. En el caso de Castillo, se habla de que hubo reuniones previas y que se verificaron en los celulares. Por eso los celulares pues guardan muchas cosas y muchos secretos. Entonces, cuando se investiga algo, van a los celulares y encuentran toda la información. Cuando uno cree que ha borrado el celular, resulta que está todavía esa información recuperable en algún lado. Entonces, es una situación bastante delicada. Pero el caso de Vizcarra y la sentencia que justifica, digamos, la prisión o la condena de Martín Vizcarra tiene algunas explicaciones. Ya cuando terminó su gestión se hablaba de los proyectos del Hospital de Moquegua y de Lomas de Hilo y sobre eso se echó tierrita, pero ahora vamos a tener la posibilidad de conversar con el doctor Delfín Pino Martínez, abogado y docente universitario. Él nos va a explicar de qué se trata esta sentencia y por qué lo han condenado. Doctor Delfín Pino, bienvenido a la región de Puno y la población lo escucha. Mauricio, muy buenos días a usted y a su audiencia. Encantado de estar aquí. Doctor Pino, ya el expresidente Martín Vizcarra ha sido condenado a 14 años de pena privativa de libertad y él ha manifestado reiteradamente que es una venganza política. Pero ¿cuál es el análisis que usted ha hecho respecto de esta sentencia judicial que no era tan esperada porque no se conocían los detalles? Bien, aquí hay que empezar por entender qué cosa es el cohecho pasivo, que es el delito por el cual se ha condenado a Vizcarra. Y tiene tres elementos. Uno es solicitar alguna ventaja o beneficio. El otro es condicionar. Y el tercer elemento es tener un provecho indebido, ¿no? Entonces, de estos tres elementos, lo que se tiene respecto a pedir o condicionar está principalmente fundamentado en la declaración de colaboradores eficaces. Y respecto al dinero o al provecho, bueno, el provecho está expresado en dinero, también solo se tiene el dicho de los colaboradores eficaces, quienes afirman que le entregaron a el expresidente Vizcarra cantidades de dinero o en oficinas o en efectivo o en sobres de Manila, ¿no? Lo que se tiene de manera objetiva son que Vizcarra visitó lugares porque se hizo una geolocalización utilizando que las antenas de celular pueden identificar qué números estuvieron conectados en qué zonas. Pero es lo objetivo que se tiene. Lo demás son dichos y esto hace que la sentencia sea susceptible de ser cuestionada y eventualmente en una apelación pueda tener un resultado favorable a Vizcarra, ¿no? Bueno, también se habla de que hay procesos pendientes
respecto del proyecto Lomas de Hilo y del hospital de Moquegua. ¿Qué elementos se tiene respecto de estos hechos y cuál es el delito que se le imputa? Sí, lo que tenemos como condena es por delito de cohecho pasivo y las 4 denuncias pendientes, la que va a ser sometida a juicio próximamente es por colusión. Y los elementos probatorios van a ser similares a los que hemos visto en esta sentencia. Eso significa que en este, digamos, en este proceso podría imaginarse que la consistencia de los medios probatorios está en cuestión. Sí, por lo siguiente, recordemos que el 2016 estalla en todo el mundo el caso Odebrecht. Al año siguiente en Perú se destapa el caso llamado Club de la Construcción. Y el equipo fiscal que se encarga de Odebrecht, que es el equipo especial Lavajato, empieza a hacer las investigaciones y varias empresas, varios empresarios aceptan ser colaboradores eficaces. Y para hacerlo, un gran incentivo, es decir, voy a señalar a otro que es, perdonen esta expresión, un pez gordo más grande que yo. Entonces, estas personas habrían tenido muchas razones para señalar a Vizcarra. Eh, y eso no está mal si es que Vizcarra es culpable, ¿no? El tema es que lo que tenemos son buena parte de digamos el 70%, 80% de medios probatorios son solamente dichos de estos colaboradores eficaces. Doctor, sin embargo, ¿qué peso puede tener solamente los dichos si es que no hubo, digamos, una relación cercana con, en este caso, con Vizcarra, para hacer creíble, digamos, sus afirmaciones? Porque cualquier persona no puede acusar, debe haber algún nexo de relación que permita, eh, según la lógica, valorar que eso que se dice es probable que sea cierto. Sí, eso que usted identifica, estimado Mauricio, es un pleno de la Corte Suprema, un pleno jurisprudencial que en materia penal reconoce que los dichos son incriminantes, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos que ha usado el juzgado colegiado para afirmar que estos dichos tienen un valor probatorio importante. Y no dejan de tenerlo, porque son dichos que en la sentencia son mostrados como coherentes, tanto de los empresarios que están en el caso Lomas de Hilo como de los empresarios que están en el tema del hospital de Moquegua, ¿no? Entonces, y no solo de ellos, de otras personas, hasta porteros, peritos, secretarias, em, guarda correlación lo que dicen en sus declaraciones, ¿no? Entonces, esto es lo que le da fuerza a usar dichos en la sentencia. Pero lo ideal sería, y así debe ser, en las condenas donde hay un provecho patrimonial se puede evidenciar la recepción y el recibo del dinero y cuál es la ruta de ese dinero, ¿no? Bien, doctor Pino, le pido una brevísima pausa para concluir esta conversación, pero sobre las posibilidades, ¿no?, de una absolución y también algunos otros aspectos que todavía quedan en el tintero. Vamos entonces a esta breve pausa. Cuando mi hijo necesita ayuda con su tarea de matemática, a quien llama es a mí. Pero cuando yo veo que el importe de mi recibo de electricidad también necesita un chequeo, llamo Sinermin. Al igual que tú con tu familia, aquí estamos nosotros, listos para orientarte cuando tengas un problema con el servicio eléctrico de gas o combustibles. Llámanos al 0800 41 800, al 1840 o acude a nuestras sedes de atención.
Estamos en todas las regiones del país. Ocinermin, trabajando por una energía y minería seguras y sostenibles. Razón Libre en Pachamama Radio. Amigos, estamos conversando con el doctor Delfín Pino Martínez, abogado y docente universitario, que nos analiza la sentencia de Martín Vizcarra y que en este momento ya se encuentra en el penal de Barbadillo. Allí ha iniciado, digamos, a cumplir esta condena. Doctor Pino, quisiéramos saber un poco su opinión. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? Porque desde el gobierno de Toledo, luego viene Alan García, Ollanta Humala, viene Kuczynski, luego viene Castillo, Martín Vizcarra, y bueno, han pasado varios, pero todos están prácticamente condenados. ¿Qué le hace pensar esto? ¿Qué pasa en el país? Y si esto de afirmar, digamos, que una sentencia tiene un asidero sobre la base de dichos, pero que pone en cuestión finalmente la integridad de un presidente de la República, que se supone que debe tener condiciones de pulcritud moral y ética que le den confianza al país. Sí, mire usted, a mí me llama particularmente la atención que sabemos que en todos los gobiernos regionales hay casos como por el cual se ha condenado a Vizcarra. Y de lo que yo he podido investigar, estas investigaciones del Ministerio Público han señalado únicamente a gobierno regional de Ancash y al gobierno regional de Ayacucho por hechos semejantes, cuando tenemos serias razones para suponer que en más gobiernos regionales del Perú se están produciendo estas figuras delictivas. Entonces, eso es algo que me llama la atención. Em, ¿Y por qué ocurre esto en nuestro país? Mi impresión es que es un tema de candados. Le va a parecer muy simple lo que voy a decir, pero si tuviéramos una mejor ley de contrataciones públicas que sancionara, por ejemplo, a las empresas que son parte, porque si hay un corrupto del sector público, del gobierno, hay quien lo acompaña desde el sector privado en esta operación o este episodio de corrupción. Entonces, lo que se tiene que hacer es poner candados a ambos, porque muchas veces los corruptos que operan con una empresa le cambian de denominación y van a seguir repitiendo el esquema en gobiernos regionales, en ministerios, en gobiernos locales. Entonces, se necesita poner candados porque la ética personal no es suficiente. Es como si usted está, bueno, no usted, pero cualquier persona está en un semáforo en rojo y nadie lo ve, va a tener la tentación de cruzarlo. Pero si hay un policía o hay una cámara, lo va a pensar 2 o 3 veces. Entonces se necesita lo mismo en el ámbito del manejo de los recursos públicos, que hayan mecanismos tanto del propio ámbito público como de vigilancia ciudadana para que las personas, como vemos, porque el único que no hemos mencionado en esta lista que usted ha dicho es Sagasti y Merino, que duró 6 días. Todos los demás, terminando con Boluarte, e incluyendo a Gerí, porque de Gerí todavía no se está diciendo todo, todos están vinculados a hechos que son reprochables en el ámbito del buen manejo de los recursos públicos o hasta de delitos, ¿no? Una cosa que ha estado ocurriendo últimamente, sobre todo en esta última gestión del Congreso de la República, es que se le ha negado la posibilidad a la población de hacer ajustes a la Constitución y, sin embargo, sin ningún permiso de la sociedad, los congresistas han hecho modificaciones a su antojo y a su favor para construir un sistema político que favorezca la corrupción.
¿Usted está plenamente de acuerdo conmigo o está, digamos, o discrepa? Porque yo lo que veo es, y la sociedad creo que se da cuenta de ese problema, y si cambiamos de un Congreso en el 2026, y han puesto incluso hasta los candados para que justamente sean estos partidos los que tengan el Senado bajo su control y no puedan cambiar, no se pueda cambiar la Constitución. ¿Cuál es su percepción al respecto? Sí, mi percepción es que los partidos políticos y quienes son los líderes de ellos se han dado cuenta que tenían un poder que no conocían y al descubrirlo están haciendo uso de él para capturarlo absolutamente todo. El Perú nació como con un modelo presidencialista que con la Constitución del 79 se hablaba de un semipresidencialismo, pero ahora nos hemos ido de facto a un ejercicio del poder político parlamentarista. Y el Parlamento, el Congreso, o mejor dicho, el pacto de gobierno, que gobierna porque hay algunas honrosas excepciones, han capturado todas las instituciones. Tienen la Junta Nacional de Justicia, tienen el Tribunal Constitucional, destruyeron la Defensoría del Pueblo que ha dejado de existir en la práctica y ahora están a la toma de la Fiscalía. Entonces, es lo que usted dice, están tomando esto y están legislando, como lo sabe todo el Perú, con estas leyes pro crimen que ellos quieren negarlas, quieren decir que son una narrativa, están, el siguiente paso es la captura de todo el país y nos van a poner en una situación de una inestabilidad enorme, porque los ciudadanos no vamos a agachar la cabeza, me incluyo, a someternos a una estructura política que ha construido una estructura para su impunidad, ¿no? Está todas las instituciones, las leyes, los juicios a favor de ellos. Keiko Fujimori está emulando de alguna manera desde el Congreso de la República la toma del poder en estas circunstancias para repetir y quizás para perfeccionar la dictadura de Fujimori, porque Fujimori ya tenía bajo su control la fiscalía, las Fuerzas Armadas, que ahora también están bajo control de los Fujimori, y la policía, la fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, es decir, todos los elementos que podrían ser un mecanismo de control mutuo entre los poderes del Estado han sido coactados en tiempo de Fujimori, y ahora ¿no le parece que lo quieren perfeccionar y al final destruir toda posibilidad de que la población participe? Sí, estimado Mauricio, y por dos grandes razones. Cuando Fujimori eh, es quien preside las reformas de los 90, parte de ellas, o el sustento de ellas, era reincorporar al Perú en el orden internacional económico, pero para los países desarrollados no solo importa la economía, sino también los temas de derecho y desarrollo social. Entonces Fujimori dio un golpe de Estado que resultó en una dictadura corrupta, pero se guardaba de cuidar las formas, ¿no? A pesar de que de manera oculta compraban conciencias, compraron militares, compraron periodistas, pero se cuidaban de guardar las formas. Esta segunda generación del Fujimorismo que se ha clonado, porque ya no solo el Fujimorismo, votan alineadamente Renovación Popular, Acuña, Luna, Somos Perú, son como clones de ese Fujimorismo originario. Ya no les interesa el contexto internacional. Es más, todos tienen el discurso de sacar al Perú de la Corte Interamericana y van a seguir cortando cualquier posibilidad que les impida mantener esta captura del poder. Bueno, ¿eso qué significa para el futuro del Perú? Porque en estas elecciones del 2026 vamos a discutir precisamente estos puntos. Finalmente, ¿qué puede usted recomendar o por lo menos sugerir a la población que debe analizar para evitar, digamos, cometer un error grave en este proceso electoral?
Mire, lo peor que podríamos hacer es no votar, o votar en blanco o anular el voto, porque como sabemos, eh, lo que lleva al poder a un gobernante en el Perú son los votos válidos. Entonces, del universo de votos que se tiene, se cuantifican los votos válidos y la expectativa de estos partidos del pacto que gobierna es que ellos, porque son más conocidos, porque tienen control, porque tienen recursos, sean los que se lleven la mayoría suficiente para volver a tener el control del Congreso. Entonces, lo que debemos hacer los ciudadanos es votar, votar firmemente y elegir entre opciones alternativas, porque las que tenemos hoy día en el Parlamento deben ser castigadas. Deben ser castigadas porque no podemos consentir lo que están haciendo. Y tenemos que resistir desde el orden democrático, ¿no? Tenemos que resistir desde los votos. Bien, le agradezco su participación. Seguramente habrá mucho todavía que conversar. El proceso recién comienza y los debates electorales también. Y necesitamos que la mirada ética, la mirada, digamos, prospectiva de un país con desarrollo, con equidad y con justicia social pueda reflexionarse desde los profesionales que vienen comprometiéndose con la causa del país. Le agradezco muchísimo su participación. Hasta A usted, pronto. estimado Mauricio, muchas gracias.